Los elefantes son animales extremadamente inteligentes que tienen un fuerte vínculo con su familia. Madres, abuelas y tías cuidan de una nueva cría. También hay signos claros de que las familias sufren cuando un elefante bebé muere o incluso cuando nace muerto. Es increíblemente conmovedor ver el dolor que experimenta una madre elefante cuando pierde un bebé. Sus familiares y hermanas se reúnen alrededor de la afligida madre, y la envuelven con sus trompas como si la reconfortaran. Y la madre y sus hermanas incluso se alejan de la manada hasta que ella está preparada para volver. Es desgarrador. Es aún más inconcebible que la gente siga matando a estos maravillosos animales por sus colmillos. Pero precisamente por eso hay parques donde estos animales pueden campar a sus anchas, pero siguen estando protegidos por zonas y vallas de seguridad. Uno de estos parques en Sudáfrica es el Otto Elephant National Park. En los parques de conservación de Sudáfrica, los animales de caza mayor pueden vivir en un entorno lo más parecido posible a su hábitat normal. Pero, al mismo tiempo, hay gente que vela por ellos. Además, las vallas los protegen de cazadores furtivos sin escrúpulos. Además, la naturaleza del hábitat da a los guardas la oportunidad de intervenir rápidamente si un elefante está en peligro. La gente puede observar a los impresionantes animales desde su vehículo a una distancia segura sin molestarlos. Pero a veces los guardas tienen que intervenir sin contar con estas barreras de seguridad. Y eso puede resultar bastante complicado. En una ocasión, una cría de elefante de pocos días cayó a una charca. La cría ya pesaba mucho, pero al mismo tiempo era demasiado pequeña para volver a salir sin ayuda. Como manada salvaje, los elefantes se unieron e intentaron salvar a su miembro más joven. Es inspirador ver lo listos que pueden ser estos enormes animales. Rociaron los lados con agua para ablandarlos, y luego golpearon el borde con las patas. Esperaban poder romper el borde de la presa para encontrar una salida para el bebé. Pero la presa era bastante sólida y, a pesar de todos sus esfuerzos, no consiguieron nada. El bebé permaneció un rato en el agua e intentó salir asustado, resbalando y desesperado. Los humanos sabían que tenían que intervenir. Pero la manada no se lo puso fácil. Cuando amenaza el peligro, los adultos de una manada rodean a los bebés más pequeños y los mantienen dentro del círculo. No importa de qué lado venga el peligro, el bebé está protegido por todos lados. Separar a la manada de la cría no fue nada fácil. El personal del Parque Nacional organizó una excavadora para intentar cavar un camino para el bebé. Básicamente, utilizaron el mismo plan que ya tenían los elefantes adultos. En teoría, era una buena idea que debería haber funcionado. Trajeron la enorme máquina y se acercaron a la presa, pero cuando los elefantes vieron que la gran máquina se acercaba demasiado, empezaron a inquietarse. Los elefantes adultos arriesgan su propia vida para proteger a sus crías contra viento y marea. A pesar de que la enorme máquina debía de parecer intimidante a los animales, querían proteger a su cría de la bestia. En cuanto el vehículo se acercó demasiado, un elefante rodeó a la cría y tiró de ella hacia el agua. El agua ya era bastante profunda allí, por lo que sería aún más peligroso para la cría. Como ya estaba muy agotada y era aún muy joven, no podría nadar durante mucho más tiempo. Los guardas descartaron rápidamente esta idea e idearon un plan B1 que podría ayudar a la cría rápidamente, pero que era muy peligroso para los humanos. Ahuyentaron a los elefantes adultos con sus vehículos. No era tarea fácil, porque los animales intentarían cualquier cosa para llegar hasta el bebé. Además, podían embestir a los vehículos. Estos paquidermos son conocidos por dañar gravemente los vehículos que les enfadan o se interponen en su camino. Ni siquiera estar en el vehículo era garantía de que los guardas estuvieran completamente a salvo. Mantuvieron sus vehículos entre la manada y el bebé. Era peligroso, pero sacar a la cría de elefante del agua requería aún más valor. En cuanto los elefantes se alejaron lo suficiente, dos guardas entraron en acción. Corrieron hacia la charca y saltaron al agua. Si la manada lograba pasar junto a los vehículos de vuelta a la cría, y sorprendía a los dos hombres tocando al pequeño elefante, se habría acabado el juego. Aparte de eso, siempre es peligroso estar en una reserva de caza. Recuerda que el Parque Nacional no solo alberga a casi 700 elefantes, sino también a los Big Five. Son los animales más grandes y poderosos de África. Entre ellos están los elefantes, por supuesto, pero también el león, el leopardo, el búfalo y el rinoceronte. Pero el parque también está lleno de otros animales salvajes y peligrosos. Mientras los hombres estaban totalmente concentrados en rescatar al bebé, y el resto de los guardas se ocupaban de mantener alejada a la manada, cualquiera de estos animales podía acercarse sigilosamente a la gente y pillarlos desprevenidos. Pero era un riesgo que estaban dispuestos a correr. Un guardabosques de la charca consiguió atrapar al pequeño elefante. No fue tarea fácil, porque a esa edad la cría solo era tan grande como un perro grande, pero mucho más pesada. Con la ayuda de otro hombre de la orilla, los dos empujaron y tiraron de la cría hasta ponerla a salvo. El pobre elefantito estaba tan cansado y confuso que casi se vuelve a caer al agua. Los guardas no iban a permitirlo. Era hora de llevárselo a su madre para que pudiera cuidar de él. Con dificultad, lo levantaron hasta la parte trasera del sendero, y lo acercaron al resto de la manada.
a un lugar donde pudieran ver a la madre pero estuvieran lo suficientemente seguros como para dejar al bebé solo y alejarse antes de que ella llegara. El único problema era que el bebé había decidido que esos hombres eran sus amigos. Cuando le bajaron e intentaron alejarse, les persiguió. Eran escenas simpáticas y habrían sido un juego muy divertido si a la madre elefante no le hubiera parecido bien que su cría, por la que había estado preocupada durante horas, jugara con unos desconocidos. Así que los guardas soltaron a la cría y la acercaron a la manada. Esta vez su madre lo vio y empezó a llamarlo. El pequeño saltó hacia ella y sus orejas se agitaron al viento. Pero nadie podía esperar lo que la manada hizo a continuación. Mientras los guardas observaban desde una distancia segura, vieron a la madre correr hacia su bebé y abrazarlo con su trompa. El amor en sus caras no necesita lenguaje para describirlo. Pero entonces estos increíbles animales fueron aún más lejos. La manada se volvió hacia los hombres, y empezó a darles las gracias con sus trompas. Estaban agradecidos por la ayuda recibida. Si esta historia le ha conmovido tanto como a nosotros, debería ver este video. Un elefante salvaje reconoce a una mujer que le salvó la vida hace años. Haga clic aquí para ver la historia completa.